Muy bien, chavos, esperamos a que se conecten el resto de sus compañeros para que podamos continuar con la información, con los datos correspondientes, en este caso a los niveles de energía. Y bueno, ya vimos cómo se calcula la energía total para cada nivel. Vamos a ver cómo es que esto también termina empatando con lo que vimos la semana pasada con respecto a las diferentes series de las diferentes radiaciones. Estamos hablando de la serie de Balmer, de Lyman, de Paschen y de Brackett. Todos ellos, pues obviamente manejan los diferentes niveles. Y vamos a ver de qué manera se van a ver representados en este sentido con la energía que se requiere para mover el electrón. Esperamos a que no tarden muchos compañeros para que podamos continuar. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Como les comentaba, esta cuestión de los niveles de energía, pues también va a estar alineado a lo que ya vimos la semana pasada. Si lo vemos, como lo platicábamos, desde el punto de vista de la cantidad de energía que se requiere para mover un electrón, pues es más fácil determinarlo con la fórmula que tenemos en la parte de abajo. Y esto también nos va a dar la siguiente, digamos que, situación. Si nosotros consideramos que un electrón se va a mover
desde el estado base, que sería el nivel 1, hasta salir del átomo totalmente, un nivel infinito, como se puede considerar. Para esto se requeriría de 13.6 electrovolts. Y de la misma manera, para poder mandar a un electrón desde un nivel cualquiera en la parte de afuera hacia el estado base o hacia el nivel 1, nosotros nos vamos a encontrar con que también se requiere solamente 13.6 electrovolts. Nada más la diferencia sería entre que para poder bajar, como ya lo vimos, para poder bajar de nivel, nosotros necesitamos que se emita un fotón. Y cuando va a subirse de nivel, necesitamos que ese fotón sea absorbido de alguna manera. Ahora, por otro lado, también tenemos la situación del espectro atómico para el hidrógeno. Vamos a encontrarnos con que la serie de Lyman proviene de los electrones que regresan de un estado excitado al estado base. Vamos a ver. La representación de las diferentes series las vamos a encontrar de esta manera. Si nos damos cuenta del lado, bueno, obviamente cada uno de estos círculos está representando cada uno de los niveles cuánticos correspondientes a las órbitas de los electrones alrededor del núcleo que conforman el átomo. Y vamos a tener precisamente esta cuestión. La serie de Lyman va prácticamente desde cualquier nivel al nivel 1. Y algo similar sucede con la serie de Balmer, pero la serie de Balmer va a llegar solamente al nivel 2. Si ustedes recuerdan, cada una de estas series representa a un espectro diferente de lo que sería nuestra radiación electromagnética. Si recuerdan, la serie de Lyman nos hace referencia a lo que es la luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta en este sentido puede generar un movimiento, o la radiación puede generar un movimiento más al fondo, más al centro de lo que son los niveles cuánticos. Y así se van sucesivamente. Lo que es el espectro infrarrojo, pues es el que menos va a penetrar. Lo tenemos representado en la serie de Paschen y en la serie de Brackett. Entonces, de esa manera se van a comportar los electrones basados en lo que sería cada una de estas series. Ahora, como ya lo platicamos, como ya lo vimos, depende del nivel en que se muevan la cantidad de energía total que nosotros vamos a requerir. Con ese respecto, nosotros tenemos esta tabla que nos va a ir explicando, que nos va a ir dando aproximaciones con respecto a la energía que se requiere para ir moviéndose hasta la parte central, hasta el nivel 1. Como ya lo vimos en el nivel 1, se requieren menos 13.6 electronvolts. Para el nivel 2, tendríamos que hacer nuestra operación, nuestros cálculos, pero estamos hablando de poco más de 3 electrovolts. Para el nivel 3, estamos hablando de algo así de 1,5. Y así se va sucesivamente. Conforme el nivel va aumentando, nosotros vamos requiriendo menos cantidades de energía. Hasta, pues obviamente, considerar que estamos fuera de lo que sería el electrón. Perdón, el átomo.
ya sería considerar que el electrón sale de lo que son las órbitas normales del átomo. En este caso, esta es la tabla o gráfica de las energías requeridas para los movimientos entre cada nivel. Si nos damos cuenta, para poder pasar del nivel 2 al nivel 1, estamos hablando de aproximadamente alrededor de 10 electronvolts para poder realizar ese empuje, ese movimiento. Entonces, ahí pues obviamente esta va a ser la energía pues que de cierta manera se va a liberar. Ya sabemos que para poder subir, ahí va a estar lo complicado, porque es a donde se necesita adicionar energía. Luego, como ya lo platicábamos, pues la teoría cuántica se alinea a lo que es estas manifestaciones de la energía, estas manifestaciones de los niveles subatómicos. Debido a los trabajos que realizó Planck, nosotros podemos precisamente acceder a este tipo de información, donde, como ya lo vimos en los temas anteriores, esta es la fórmula para determinar la energía del átomo según Planck, y está relacionada con la frecuencia que puede desarrollarse en ese sentido. Recordemos que los fotones también se conocen como cuantos. De ahí el nombre de la teoría que recibe precisamente como teoría cuántica. En este sentido, Planck comentó que la energía electromagnética es absorbida o emitida en paquetes discretos, conocidos como cuantos. Y estos son proporcionales a la frecuencia de la radiación y obviamente en relación directa con la constante que desarrolló precisamente Planck. También en su momento, Albert Einstein consideró esta fórmula para poder explicar lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. En ese momento, Einstein supuso que la luz era emitida en forma de fotones, con la energía precisamente equivalente a HF, que es la constante de Planck por la frecuencia. Si la energía, en este caso, se transfiere a un solo electrón, ese electrón sale disparado, sale despedido, precisamente con esa energía, con la equivalente a HF. Y se requiere precisamente otra cantidad similar de energía para expulsar al electrón de lo que sería ese compuesto al que forme parte. Los experimentos que realizaron normalmente se hacían con metales. Son, por su forma cristalina, mucho más estables y permite determinar a dónde es que están, digamos que con un poquito mayor de facilidad, a dónde están sucediendo los diferentes hechos, precisamente por su forma regular subatómica. En este caso, nosotros podemos ver que se tiene contemplado precisamente la energía cinética. La energía cinética, tanto en la cuestión de Newton como de la teoría ya relativista aplicada,
es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, para poder determinar la velocidad, pues obviamente, de ser necesario, se aplican las fórmulas de la relatividad. Pero en este caso, es igual esa energía cinética a lo que es la fórmula de Planck menos W. En este caso, W, bueno, nosotros normalmente consideramos W como el peso. Pero en este caso, W es la función del trabajo en la superficie de cualquier material. Debido a esto, se considera esta ecuación, precisamente, digamos que los experimentos fueron en base a poder expulsar electrones de la superficie de un elemento. De haber intentado esto al interior de un elemento, hubiera sido más complicado y además se pudiera generar alguna otra reacción en cadena. Sin embargo, lo que tenemos aquí como fórmula de energía cinética se conoce también como la ecuación fotoeléctrica de Einstein. Es un ajuste precisamente a la ecuación de Planck para poder describir la situación de la energía necesaria para estas situaciones, para lo que sería el efecto fotoeléctrico. Nosotros ya comentamos con respecto a este tipo de fenómenos. El efecto fotoeléctrico se da cuando nosotros hacemos incidir un haz de luz concentrado, principalmente, sobre una placa metálica. Y esto genera que algunos electrones salgan despedidos. ¿Esto qué quiere decir? Y es una de las maneras en las que se demostró también que la radiación electromagnética es una partícula o se comporta como partícula. De ahí se determinó, se concretó la idea de que precisamente los fotones existían. Obviamente en su momento pues los tuvieron que bautizar con ese nombre. Inicialmente Planck los describía en forma al menos teórica como cuantos. En este caso, precisamente como el fotón cuenta con masa cuando se está moviendo, tiene la capacidad de empujar a los electrones que se encuentran en su camino. Y para poder hacerlo, precisamente necesita de la energía que se puede calcular mediante esta fórmula que describió Einstein en su momento. En ese experimento, que fue realizado por Hertz, se hace incidir, precisamente como lo comentaba, un haz luminoso al interior de un ambiente controlado. En ambos lados se colocan placas metálicas que nos van a permitir de cierta manera, demostrar que hay flujo eléctrico. Esto se conecta a un sistema de baterías y se hace pasar a través de un amperímetro. Como lo comento, ese haz de luz genera que los fotones golpeen electrones y que los electrones empiecen a salir despedidos en diferentes direcciones. Ahora, algunos de esos electrones golpean la otra superficie metálica que se tiene en el punto contrario, en el punto contrario del espacio, en este caso, con cierta cantidad de vacío o con cierto vacío.
Como estos electrones salen despedidos y terminan chocando en la otra placa metálica que no está recibiendo luz, el amperímetro empieza a marcar, empieza a mandarnos una lectura. ¿Por qué? Porque detecta esas cargas eléctricas que se están moviendo. El hecho de hacer incidir la luz genera precisamente esa situación. Y finalmente, se tiene lo que es la frecuencia de umbral. A medida que la frecuencia de la luz va variando, la energía del electrón también va cambiando. La frecuencia más baja a la que este electrón puede ser expulsado, puede ser lanzado, es precisamente esta frecuencia de umbral, representada por la fórmula que tenemos en la parte de abajo. ¿Sí? Esa es la frecuencia de umbral, la necesaria para poder hacer que un electrón salga despedido, que se separe del átomo del que forma parte. Entonces, como ya lo vimos, pues en este caso se trata de la función de trabajo sobre la constante de Planck. En este caso, la función de trabajo, pues nos la van a proporcionar porque, pues para cada determinado elemento, se genera un dato para esto. ¿Ok? No sé si estas situaciones queden claras con respecto a lo que son primero los niveles de energía y después lo que es el efecto fotoeléctrico. ¿Dudas, muchachos, con respecto a estos temas? Ok, muy bien. Bueno, pues básicamente esto es lo que nosotros vamos a ver o teníamos que ver con respecto a estos temas. Ahora, la idea es comenzar a realizar los cálculos correspondientes para nuestras actividades. ¿Ok? Entonces, si no tenemos dudas, como lo mencionamos, y si queda claro cómo funciona el asunto de los niveles de energía y la cuestión del efecto fotoeléctrico, que de cierta, bueno, en este caso nos demuestra precisamente la presencia de partículas en el haz luminoso. Y que sobre todo, bueno, no solamente la presencia de partículas, que obviamente al ser partículas estas cuentan con masa, lo que platicábamos anteriormente con la cuestión del fotón. A ver, entonces vamos a pasar a la actividad. Permítanme un momento.
Ok. Esta es nuestra actividad, la actividad 12. En base a esto nosotros vamos a, bueno, en base a lo que vimos, vamos a determinar lo que nos estén solicitando. Primero lo que nos dice el ejercicio 1 de esta actividad. Una superficie de cobre emite los primeros fotoelectrones cuando la longitud de onda de la radiación incidente es de 282 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de umbral para el cobre? ¿Cuál es la función de trabajo para una superficie de cobre? ¿Ok? Entonces, en base a este dato, nosotros vamos a poder determinar, cuáles son los datos que nos están solicitando. Vamos a pasar a nuestro editor de ecuaciones. Para poder empezar a trabajar esta parte. Ahí está. Ok, lo primero que nos dicen es que tenemos ya una longitud de onda. Y esta es de 282 nanómetros. Luego, lo que nos piden de inicio es la frecuencia de umbral. En este caso, estamos hablando de una radiación y tal y como se presenta también la radiación electromagnética de la luz, nosotros podemos determinar por medio de la misma fórmula lo que sería la frecuencia de umbral. Entonces, nosotros vamos a tener, aquí como nos está haciendo referencia a la frecuencia de umbral, pues va a ser F0. Pero nosotros vamos a utilizar, como les comento, la fórmula que ya vimos cuando estábamos trabajando radiaciones. En este caso, utilizamos lo que es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. De esa forma nosotros podemos determinar nuestra frecuencia de umbral por medio de la fórmula que nosotros ya estuvimos trabajando en lo que son las radiaciones electromagnéticas en general. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente sustituir. Si nosotros recordamos, el valor de la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es una velocidad. Y en este caso, la longitud que nosotros tenemos aquí es de 282 nanómetros. Esos 282 nanómetros, perdón, si ustedes recuerdan, el nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Entonces nosotros lo podemos expresar también de esa manera. Por 10 a la menos 9, y en este caso van a ser metros. ¿Ok? Metro con metro se va, nos va a quedar la frecuencia, obviamente el resultado, con segundo a la inversa o segundo inverso.
que es el equivalente a los hertz. Entonces, obtenemos el resultado a partir de aquí. Muy bien, exactamente. 1.0638. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Por 10 a la 15. Entonces, ese sería el valor de la frecuencia. Hertz. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que nos están proporcionando. Y luego, basado en la fórmula que acabamos de ver, nosotros tenemos que la frecuencia de umbral es igual a la función de trabajo entre la constante de Planck. Y lo que nos piden en el inciso B es precisamente la función de trabajo. Por lo tanto, la constante de Planck está dividiendo, va a pasar multiplicando. La función del trabajo nos va a quedar como F 0 por H. Entonces, la frecuencia que acabamos de calcular es precisamente la que vamos a utilizar aquí. Y luego la constante de Planck. Si ustedes recuerdan, la constante de Planck es de 6.63. Por 10 a la menos 34. Entonces así lo vamos a poner. Es por 10 a la menos 34. Y eran joules por segundo. ¿Ok? Entonces obtenemos también aquí el resultado. Por 6.63. Exponente a la menos 34. Muy bien, vamos a ver. Si algunos lo tienen. Exactamente. Es correcto. Tenemos 7.053 19 y serían joules. Pero es por 10 a la menos 19, como lo comentaba. En joules. Ya que tenemos que el hertz es 1 sobre segundo, y aquí estamos multiplicando por segundo. ¿Ok? A esto nosotros vamos a encontrarnos con una equivalencia para lo que es el electrovolt. Esto normalmente se tiene que trabajar con esas unidades. Vamos a tener que un electrovolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules.
Entonces, esta cantidad nosotros también la podemos expresar en ese sentido. En este caso, ¿cuántos electronvolts o a cuántos electronvolts equivale esta cantidad de joules? Obviamente es una cantidad muy pequeña, pero si se dan cuenta, nosotros obtuvimos un valor muy, al menos con el mismo exponente. Entonces, en electronjoules, perdón, en electrovolts, ¿cuántos serían para lo que es la función de trabajo? Si tenemos que un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la 19, perdón, a la menos 19 joules, y tenemos que nuestra función del trabajo es de 7.05319 por 10 a la 19, a la menos 19, perdón, joules. ¿A cuántos electronvolts equivale este resultado? No, mi estimada Sara. Habría que hacer la conversión. Tenemos esto. Y como las conversiones, exacto, Alonso, sería lo que nos estás indicando. Como las conversiones funcionan como correspondencias, como fracciones, nosotros vamos a tener precisamente que un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. De esa manera, nosotros podemos determinar cuál es el valor que corresponde. Y como bien nos lo anotó Alonso en el chat, nosotros tendríamos 4.408 electronvolts. ¿Ok? Esa sería, digamos que una... a fin de cuentas es la misma cantidad, pero esta dimensión es mejor expresada en estos términos, ya que esta es la medida de energía que nosotros vamos a estar utilizando para el movimiento de los electrones. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor comenten si tienen alguna duda con respecto a esta solución. Y hay que copiarla, por favor. ¿Dudas, comentarios? ¿Podría bajarle poquito más para tomarle screen a todo? Claro que sí. Por ahí está más o menos. Ner, Ahora es sí, sí. que, sí, no es que Said, no se aplica realmente, o bueno, la regla del 3 es una forma de aplicarlo, es una correspondencia también, pero en este caso hay que ver cómo la están aplicando, porque no serían esos 0.22, probablemente están dividiendo 1.6 entre 7 y no sería el caso. Con la equivalencia, nosotros tomamos la equivalencia y se puede representar como una fracción, porque al ser equivalentes, la fracción se supone que es de 1 a 1. Entonces, la dimensión no se está modificando, lo que se está modificando únicamente